hago el vídeo más esperado de todo el año para todos nosotros, tanto los creadores de contenido como los consumidores de contenido, y es que por fin tenemos aquí el top de los mejores libros del año. Claro, para mí, los que yo he leído, los 10 libros que quiero destacar, los que más me han flipado este año, los que me han tenido enamoradísima, obsesionadísima y que he recomendado absolutamente a todo el mundo. Y bueno, este año he hecho un top, porque el año pasado yo, sin darle ningún tipo de importancia al tema, hice sin más una selección de 10 libros que me habían gustado y mucha gente me dijo que tenía que hacer el top, que cómo era esto de no hacer el top, así que he dicho, bueno, pues nada, hago el top, no pasa nada. No os podéis fiar de mis tops porque en realidad yo de un mes para otro cambio y sube y baja la cosa y soy completamente poco fiable. Entonces, bueno, yo os hago el top, pero esto es lo que quiere decir lo que yo quiero hoy, lo que me gusta hoy. Mañana igual el 1 está en el 3. Pero bueno, ya el año pasado hice, que fue hacer una pequeña reflexión de lo que ha sido el año en general para mí y de lo que ha sido el año para Duermevela, y hacer un pequeño repaso de las publicaciones de Duermevela, porque es algo que tampoco es que hable mucho en el canal, aunque menciono siempre nuestros libros. Y a ver, quiero cerrar, pasar página y que nos pongamos ya con la mente en el 2023. Como ya que en el vídeo del año pasado os avisé, este vídeo va a ser muy largo, o sea que poneros el cafecito, el té, lo que queráis, que nos vamos a relajar y ahora sí, vamos a empezar. En mi caso este año, la verdad que he leído menos libros que el año pasado, o al menos eso es lo que dice Goodreads, pero no es la realidad, porque hay muchos libros que he leído de manera completamente secreta y que no puedo mencionar porque son libros que he leído para la editorial, pero oficialmente creo que no llego a los 60 libros, que el año pasado creo que llegué a los 70. La verdad que a mí me parece un número todavía súper redondo, me parece que he leído bastante más de lo que creí que pudiera llegar a leer teniendo la cabeza como la tengo, que leo cosas para la editorial, cosas por placer, envíos editoriales y tengo una mezcla, un cacao maravillado en la cabeza que a veces, en fin. O sea que bueno, estoy bastante satisfecha. He leído sobre todo este año que, bueno, pues ya se puede decir que prácticamente el 80% de mis lecturas son fantasía o género, ciencia ficción y demás. Es lo que más leo, es lo que más me apetece, es lo que más me interesa. Y además lo vais a ver en el top, porque en el top también hay libros que no son de fantasía o de género, pero la inmensa mayoría son de género ya. Uno de mis objetivos principales de este año, porque yo no me pongo muchos objetivos y de hecho el único reto que me puse, que comenté en mi Patreon de leer cosas de mi estantería, fallé estrepitosamente, es como los 3 primeros meses leí bastante y luego ya bye, entonces bueno. Pero un objetivo que me puse y que sí que cumplí era leer más autores nacionales emergentes. Quiero decir, autores, en general literatura de aquí que leo muy poca, o leía antes muy poca, yo siempre he tirado del anglosajón y de la literatura norteamericana. Y bueno, me he ido un poco concienciando de la importancia que tiene leer también y apoyar a los autores de aquí. Igual que intento apoyar a editoriales independientes y leer sus libros y comprarlos y demás, desde que tengo una editorial, pues obviamente me he dado cuenta de lo dificilísimo que es este mundo. Entonces, he conseguido, yo creo, he leído bastante más y de hecho hay una autora que ha llegado al top, que luego hablaremos de ella. Gracias a esto pues he conocido o he descubierto a grandes autoras y grandes libros que no hubiera leído hace unos años. Así que agradezco mucho comprometerme con estas cosas porque descubro grandes obras. Bueno, algunas de las autoras que me gustaría destacar que he leído este año y que me han encantado han sido Laura S. MacQuillan con Concierto en Sol Menor, que también me leí sus relatos que tienen en el Matreon de Cronauta. También me he leído y he descubierto a Marina Tena, que, bueno, este no sé si lo llegué a leer el año pasado, ahora tengo dudas, pero bueno, leí Brujas de Arena y Nos devoró la niebla, los dos de Insólita Editorial, y me encantaron los dos, los disfruté mucho. Otro libro que este sí que igual no necesita tanto que lo mencione porque se ha hecho súper viral, pero que me encantó, es Carcoma de Laila Martínez. O sea que quiero decir, he leído bastantes autores, bueno, más bien autoras de género y que están empezando o que son más emergentes y las he disfrutado muchísimo. Así que bueno, pues es objetivo cumplido y espero seguir con él en el 2023. Y creo que prácticamente eso es todo referente a mis lecturas, porque ya os digo que no me pongo muchos objetivos ni muchos retos y demás, porque luego no los cumplo. Pero bueno, para mí ha sido un buen año lector, realmente me ha costado mucho hacer el top, pero mucho. De hecho voy a mencionar 2 libros más, porque ha sido muy duro.
Pero bueno, estoy muy satisfecha con mis lecturas. Y ahora vamos a hablar de Duerme Vela un poquito y pues lo primero que quería contar es que este año ha sido duro, que yo pensaba que el segundo año como que sería mucho más fácil que el primero para una editorial independiente, pero para nosotras ha sido muy duro. Nos ha costado mucho conseguir llegar a los tiempos y bueno, yo la verdad que tanto mi hermana como yo estamos bastante agotadas, necesitamos estas navidades descansar de alguna manera porque ha sido mucho tute, mucho trabajo y mucha intensidad. Pero bueno, este año yo creo que hemos mejorado en bastantes cosas, principalmente algo que hemos hecho y que no habíamos hecho antes por falta de tiempo es ir a más ferias. Es una manera también de intentar hacernos ver y que la gente nos siga conociendo y bueno, yo creo que el año que viene seguiremos un poquito también por ahí a intentar trabajar, a intentar hacernos ese hueco que es tan importante y mantenernos un poquito. Y bueno, que en realidad estamos muy satisfechas por los libros que hemos conseguido traer y por cada uno de los mensajes que nos llegan de la gente que les gustan, todos los comentarios que nos hace. La gente es realmente amor. O sea, no puedo expresaros lo cariñosa que puede llegar a ser la gente, sobre todo es algo que agradecemos muchísimo en ferias, cuando alguien se te acerca y te dice que le gusta muchísimo el trabajo que haces y el cuidado que pones en los libros y la selección y demás. Es muy emocionante, de verdad que hace que todo merezca la pena, de verdad que es una maravilla. Y bueno, quería haceros un pequeño resumen, así muy rápido por encima, de todos los libros que hemos sacado este año. Nuestra idea era sacar 7 libros, al final hemos sacado 6 porque hubo un libro que se retrasó. El libro que iba a salir en noviembre, al final va a salir ahora en enero, a mediados de enero. Es un libro muy especial, se llama Tierra Profana de Lavi Tidhar y es un libro de realidades paralelas, de multiversos realmente. Lo que pasa es que con mucha crítica social, con un tono noir muy marcado, con metaficción y además con el tema de Israel-Palestina de fondo y bastante fuerte. Es un libro brutal y solo es que me muero porque salga de una vez, la verdad, que llevamos muchos meses trabajando en él y ahora que por fin casi lo palpamos, estoy muy emocionada. Pero bueno, entonces nos hemos quedado con 6 libros que son para mí, la verdad, que pues ya sabéis, mis hijos. Y el primero que sacamos este año fue El ascenso a lo divino de Neon Young, que ya sabéis que con esta belleza de libro cerramos la saga del Tensorado. Son novelas muy cortitas, que están compuestas, pues ya sabéis, El ascenso a lo divino es el último, pero tenemos Las mareas negras del cielo, Los hilos rojos de la fortuna y El descenso de los monstruos. Libros súper finitos que además ahora durante las navidades tenemos una oferta, un super pack de los 4 libros y de regalo una tote bag por si os apetece leerlos, porque la verdad merece muchísimo la pena Neon Young y yo creo que es una saga que lo petó en Estados Unidos y que aquí está pasando súper desapercibida, seguramente por lo pequeñas que somos nosotras. Si alguna editorial grande se hubiera atrevido con ella, creo que esta saga lo hubiera petado y me da mucha pena porque a mí es una saga que ya os lo he comentado muchas veces, me impactó muchísimo, aprendí un montón con ella y además que me lo pasé demasiado bien. Aqueja es uno de mis personajes favoritos de la vida. Y este es mi libro preferido con el primero. O sea, esto es algo que cada persona tiene como su libro preferido. A mí me gustan los 4, yo no puedo elegir entre el primero y el cuarto. El cuarto es la historia de la protectora, de esta especie de emperatriz que gobierna con mano de hierro el protectorado. Es una dictadora que ha acabado, bueno, que llegó al poder, como os podéis imaginar, a fuego y sangre. Y vamos a conocer toda su historia en una especie de monólogo maravilloso a lo largo de este librito fascinante. Y bueno, pues nada, que fue muy guay empezar con este libro el año y luego seguimos con otro libro que también es de mis favoritos, además porque hice el posfacio y eso pues lo hace bastante especial. Es el único libro en el que no tenemos un posfacio de otra persona, sino que me animé yo a hacerlo. Y es Cuando la luna nuestra, de Anna Marie McLemore, de los más bellos que hemos sacado por cómo está escrito, por la poética que tiene, por la atmósfera y la ambientación tan fascinante, de verdad, cómo te envuelve, cómo te atrapa, es una cosa maravillosa. Y es un libro que es el otoño, porque es un libro que transcurre en otoño, que palpas, que hueles el otoño, que tiene muchísima simbología, mucho mensaje. A mí me parece un libro importante para, si tenéis en casa pues algún adolescente de entre poneros 13 y 18 años o cosas así, me parece importante que lea este libro. Es cierto que
es un libro para todos los públicos y que creo que cualquier persona puede leerlo y, bueno, ya veis, es de mis libros favoritos y yo nunca... Esto de las edades es un poco ridículo, pero sí que es verdad que habla de temas importantes como de la realidad trans, de encontrarte a ti mismo, de lo importante que es empatizar y luego que también tiene esa diversidad cultural que es tan interesante. Es como un cuento mágico, maravilloso, en el que también ocurren cosas bastante chungas. Pero bueno, para mí es una especie de eso, de leyenda hecha de leyendas, cuentos que te envuelven, que te enamoran y bueno, que soy muy fan de las Bonner además, que son las malas, que son las brujas, muy fan de las Bonner, en fin. Bueno, el tercer libro, seguro que lo conocéis porque es uno de los libros que más se han visto en BookTube gracias a Mikey, porque a Mikey le gustó muchísimo esta novela. Es El hechicero de la corona de Zeng Cho. De Zeng Cho ya sabéis que el año pasado habíamos sacado un relato largo, una novela corta, que es La mujer de terracota, la sacamos ilustrada, y este año nos animamos con esta novela larga que tiene, que es realmente, bueno, además hice aquí, ya sabéis que siempre intento hacer detallitos ilustrados y aquí estos triunfaron bastante, a la autora le gustaron mucho, que son los trocitos de dragón, porque los dragones tienen importancia en la trama, pero es como que tú sabes que van a aparecer, pero no sabes cuándo y estás como ahí, en fin, creo que le pegaba bastante esto. Y bueno, es una historia ambientada en la época de la regencia, pero una regencia con magia, en la que tiene mucha importancia pues, el tema del racismo, hace una crítica muy hardcore al racismo, al machismo, al colonialismo, todo eso está muy presente, pero es una lectura muy ligera, muy divertida, que te atrapa brutalmente, con unos personajes súper carismáticos, y bueno, que te lo pasas genial. O sea, es de estas lecturas que simplemente te lo pasas súper bien. Y para los amantes de Jane Austen, para los amantes de Susanna Clarke, de ese tipo de obras que son ligeras pero que tienen ahí su toque tal, os lo recomiendo muchísimo, desde luego. Y luego tenemos uno de los libros que más ha triunfado este año a nivel internacional, que es El señor de los Jin, de Jelly Clark. De Jelly Clark también, a ver, Jelly Clark es... O sea, Zeng Cho y Jelly Clark son como estos autores que te casas con ellos. O sea, yo me caso con ambos porque los amo, todo lo que hacen me gusta, bueno, no me gusta, no me vuelve loca. Y Jelly Clark del año pasado sacamos La maldición del tranvía 015, que es una novela corta ambientada en el mismo universo que El señor de los Jin. Se pueden leer de manera independiente, pero conviene leerlas juntas porque hay muchos guiños. Y de nuevo volvemos a intentar resolver un caso en ese Egipto, en ese Cairo de principios del siglo XX, lo que pasa que steampunk, con jeans, con magia por todos lados, con maldiciones, con golems y con todo tipo de seres fascinantes. Van a estar ahí de fondo mientras nuestra Fatma intenta descubrir una especie de masacre que ha ocurrido al principio del libro. Si os gustó La maldición del tranvía 015, esto os va a encantar, y si no os gustó, pues no os va a gustar. O sea, es que esto es así. A mí me gustó muchísimo más que La maldición del tranvía 015 y eso que aquel ya triunfó conmigo. Pero es que este es como más a lo bestia y... es que tiene una manera de escribir Jelly Clark que de verdad conecto muchísimo con él y con sus personajes que son, me río un montón y al mismo tiempo me parecen súper entrañables y amo, simplemente amo. Para mí una de las joyas de la corona de este año, es difícil quedarse con un libro de todos los que sacamos cuando los amas tanto y sin más, o sea, cuando son tus hijos, pero para mí el libro del año de Duerme Vela es El señor de la noche de Tanith Lee. Este es un libro que yo leí en una edición de esas súper viejas, que tendrá 40 años fácilmente, toda cochambrosa y con una traducción un poco así, y ya me enamoró, o sea, ya me quedé totalmente prendada del estilo de Tanith Lee. Esta fue nuestra apuesta este año por la literatura clásica. Dentro del género ya sabéis que nos gusta rescatar a autoras clásicas y por lo menos traer un libro al año de estas autoras completamente olvidadas. En este caso Tanith Lee es una de las maestras de la literatura fantástica oscura. Para mí es un libro de una calidad espectacular, es una historia contada a través de historias que va creando una historia como más grande, protagonizada por el príncipe de los demonios, en los que hay también una narración muy envolvente, consigue atraparte y llegarte con las historias turbias a veces bonitas, a veces súper intensas, llenas de guiños, con ese juego de las mil y una noches, pero creando un universo y un world building único, espectacular. Y bueno, el último libro del que tengo que hablaros es una novela corta fantástica como es Te conjuros y otras penas, de la maravillosa Angela Slater.
en esta edición que tiene brilli brilli, que sé que es algo que os gusta, bueno, a quien no le va a gustar. Somos fans a muerte del brilli brilli en Duerme Vela, como lo sabéis. Y esta historia es también muy especial porque es algo que a mí me encanta, y es encontrarme con protagonistas femeninas que tienen más de 20 años, ¿sabéis? Protagonistas femeninas que no tienen 18 años, que es algo que en fantasía muchas veces es muy difícil de encontrar. Y este libro me gustó tantísimo ya solo por eso, porque Paciencia, la protagonista, que es una bruja, tiene 50 y tantos años y es una mujer muy gris, realmente, no es el típico personaje bueno y bondadoso y adorable, es una bruja y es una superviviente, y ella vive en su cabaña en el bosque, en un pueblecito apartado de todo, vive con su perro, con su hija, y va a tener que enfrentarse con una serie de personajes que reaparecen del pasado. Es un libro sobre todo sobre sororidad, sobre feminismo, porque es un libro muy feminista. Engancha, atrapa, se lee muy rápido y tiene ese personaje central tan maravilloso como es la genial Paciencia. Así que nada, este es el último libro que hemos publicado, que lo publicamos en octubre, y creo que ha quedado como un año muy completito, con muchas cosas muy distintas, y estoy súper satisfecha porque son autores muy variados, muy distintos, y seguimos con nuestro objetivo de traer tanto obras diversas en el que aparezca pues diversidad de género, diversidad cultural, traer una fantasía un poquito diferente y acercar otras realidades realmente al lector de fantasía, que no sean siempre las típicas. Estoy muy satisfecha porque creo que seguimos ahí al pie del cañón, y el año que viene os traeremos todavía más obras, más autores por descubrir, fascinantes todos ellos. Y ahora sí, después de esta presentación, porque ya lo sabéis que todos estos libros no van a participar en el top de lecturas porque es que entonces me quedaba sin poder hablar de otros libros, porque todo sería Duerme Vela. Así que dejamos estos libros y vamos a hablar ya de mi top de lecturas de 2022. Bueno, y los dos primeros libros que os quiero comentar son los que no han llegado al top. Me ha costado muchísimo hacer este top 10 y quitar estos dos libros, así que bueno, quería mencionarlos aunque sea por encima. Los dos los leí para el marzo asiático y me impactaron mucho. Uno fue El abanico de seda de Lisa See, es un libro que me gustó muchísimo y bueno, se ha quedado conmigo. Y el otro que también se ha quedado totalmente conmigo es El dios de las pequeñas cosas, un libro que me impactó un montón, que de verdad que me dejó, es como muy triste, muy dramático, pero único. La verdad que me pareció único y me gustó muchísimo y quería mencionarlos los dos. Pero bueno, ahora sí vamos al top 10, y en el número 10 tenía que mencionar este libro que me hizo pasar tan buenos ratos como es El dragón de su majestad de Naomi Novik, Dragones en las guerras napoleónicas. Yo no sé qué más necesitáis para dar una oportunidad. Es verdad que es una saga, pero yo me he leído los dos primeros, no sé cuántos hay un montón. Pero mira, los están reeditando justamente ahora y son lecturas como muy ligeras para leer cuando estás entre tochos, o lecturas más densas que vienen súper bien. A veces se te olvida que estás leyendo un libro de fantasía y parece una novela histórica realmente ambientada en las guerras napoleónicas, porque la autora se toma un trabajazo en darle verosimilitud a la manera en la que se relacionan los personajes, a pues los rangos militares y demás. En fin, yo qué sé, es que Temerario es el dragón de nuestras vidas, lo amamos, y la relación que se establece, o sea, el centro del libro es la relación que se establece con Lawrence, que es su jinete, vamos a decir, y es precioso y ya está. Si os gustan los libros como de aventura y un poco de histórica, lo vais a disfrutar muchísimo. En el número 9 ha llegado, que no sabía si llegaría, pero al final he llegado. Es un libro que también permanece conmigo. Cantos de sirena de Charmaine Cliff, y este libro me gustó muchísimo, me lo leí en verano y es una lectura muy de verano. Son memorias y ya sabéis que yo siento bastante fascinación por este tipo de relatos, pero es que me pareció que estaba tan bien escrito este libro y no sé, lo disfruté tantísimo, al mismo tiempo aprendí tanto con él. Es un libro que la autora escribió en los años 50, cuando ella se fue con su familia, su marido y sus hijos a una pequeña islita diminuta en Grecia, que vivía de los pescadores principalmente, y te va a describir muy bien, con muchísimo humor, con mucho cariño, mucha ternura, la durísima vida de los pescadores de allí, cómo se relacionaban las mujeres, cómo ellos establecen su nueva vida que no tiene nada que ver con la que llevaban en Londres y que les estaba asfixiando.
Ella y su marido son escritores además y se ve como intentan escribir mientras están allí. Es un libro precioso que a mí me llegó muchísimo y bueno, yo es que soy muy fan de estos libros, ya lo sabéis, pero es que me sorprendió un montón, fue de mis grandes sorpresas de este año. Y otra de mis sorpresas muy grandes de este año fue un libro de Silvia Moreno García como La noche era de terciopelo. No me esperaba ni de broma que este libro me fuera a gustar tanto, de verdad. Mirad que a mí me gusta mucho Silvia Moreno García, pero es que este libro me impactó un montón por sus personajes. Es una novela de estilo noir ambientada en los años 70 en México y nos va a contar una historia a través de dos puntos de vista protagonizados por una secretaria llamada Maite, obsesionada con las novelas románticas, y por otro lado por un sicario. Es una historia tan loca, tan divertida y tan oscura, todo ello junto, como el entramado va a ir cada vez volviéndose la bola más grande, y me pareció de verdad súper original y algo increíble. Shippé a los personajes de una manera muy loca. El último capítulo me dio tanta satisfacción, lo disfruté tantísimo, me encantó. Bueno, y en el número 7 tenemos la única autora que repite, creo, que ya estuvo en el top del año pasado, y estoy hablando de Octavia Butler con La parábola de los talentos, que es el segundo libro de esta bilogía que compone La parábola del sembrador y La parábola de los talentos. Estos libros son espectaculares y esta autora es espectacular y solo espero que lo venda todo y arrase todo para que nos traigan absolutamente todas sus obras, porque es una reina. Lo que tienen estos libros es que es una distopía que empieza a ser escalofriantemente cercana a nosotros, y sé que hay mucha gente que le da como pereza leerse distopías en esta época, pero de verdad que merece mucho la pena porque reflexiona un montón sobre cosas como la esclavitud laboral, la esclavitud moderna, el racismo, sobre el populismo salvaje, sobre la política desalmada que tenemos hoy en día. Y bueno, son muchos temas de los que ya habla aquí Octavia Butler y bueno, es que estos libros son, de verdad, a mí me impactaron muchísimo, los disfruté, que es algo difícil disfrutar de unos libros que te hacen sufrir tanto, que son tan fuertes las cosas que te cuentan. Aquí suceden cosas muy heavies, pero consigue la autora que te enganchen tanto, o sea, esto de no puedes parar de leer aunque estás, es como, no sé, no puedo parar y eso que es todo horrible. Al menos no son libros tampoco de esos que dices, Dios, es que me quiero morir, no puedo con todo lo que está pasando, sino que siempre tiene ese halo de esperanza, de decir, bueno, las cosas pueden cambiar, hay que trabajar para cambiar las cosas. Entonces, bueno, son libros, a mí me parecen imprescindibles. Compañía amable de Rocío Vega. Este libro es todo lo que necesitamos en la vida, porque es señoras, lo que os decía antes de libros protagonizados por señoras, de gente mayor de 20 años, guerreras, en el que el centro de la historia es la amistad, que a ver, todo me gusta demasiado. Es que, ¿cuántos libros conocéis en los que la amistad sea el centro? A ver, señores, que hay algo más que relaciones románticas, es que me encanta. Y luego, además, el contexto, la ambientación, que es espectacular, porque es una especie de medievo fantástico andalusí, con demonios, pero con mucho de la cultura andalusí, que, o sea, esto es joya, una joya, en serio. Yo ya... A ver, este libro tiene tiempo, porque no sé si es del 18 o cosas así, y yo desde que salió a mí me llamaba, pero no sé por qué no acababa de leerlo, no sé por qué, no sé, no lo entiendo. Pero el caso es que cuando me puse, de verdad que yo desde la primera página es como, esto está hecho para mí, o sea, esta persona, Rocío Vega, o sea, es que ha escrito para mí directamente. Y pues nada, que ha sido un puro disfrute, que además está compuesto por diferentes historias interconectadas en dos tiempos, cuando la compañía de cazarrecompensas maravillosa se conoció, a un montón de años después, unos 40 años después, cuando ya se han separado, y cómo son sus vidas ahora y cómo se vuelven a juntar para combatir demonios y situaciones traumáticas y horribles. Hay sangre, hay cosas turbias, quiero decir, es una historia como grimdark, bastante oscurilla, fuerte, pero consigue la mayoría de las historias al tener ese centro de esos personajes tan bonitos, que amas tanto, y que se apoyan tantísimo, tiene ese halo de, no sé, de que es una historia bonita a pesar de lo chungo que pasa. Tenemos a Anna Marie McLemore con Belleza salvaje. Este para mí es un libro que es como compañera de equipo, o sea, realmente, si habéis leído Cuando la luna era nuestra, ojalá consigáis leer Belleza salvaje, porque son dos libros que para mí tienen como mucho que ver.
Sé que ahora ha salido Lake Lord, que es más fácil de conseguir, pero creo que tiene otro estilo. No lo he leído, pero me da la impresión por lo que he leído que es más juvenil y que está contado de una manera muy distinta, no tan poética. Y en cambio Belleza Salvaje tiene totalmente el estilo de Cuando la luna era nuestra, lo que pasa es que se está ambientado en primavera y en otoño. Lo que tiene, que es de verdad espectacular, esa ambientación de nuevo que te envuelve, en esa familia de mujeres, en esas generaciones que parecen estar malditas, que no pueden amar a quien quieren, que es también como una leyenda muy bonita, muy envolvente. También tiene mucha representación, es un libro precioso, me llegó muchísimo. Tiene una manera de escribir Macklemore que encaja muchísimo conmigo y os lo digo, es súper poético y bellísimo. Este libro además me lo regaló una suscriptora, que es de las cosas más bonitas que me han pasado desde que tengo el canal, o sea, porque es una suscriptora que me lo envió desde Latinoamérica, o sea, quiero decir, es un libro que ha salido allí y aquí no. Y me lo envió desde allí con el coste que eso tiene, con el lío que hay de aduanas, o sea, un detallazo impresionante, pero que sabía con lo que me había gustado el libro, que me iba a hacer ilusión tenerlo. Y bueno, no sabéis la ilusión que me hizo realmente. En el número 4 tenemos mi obsesión del año, que seguramente sepáis cuál es porque he dado bastante la tabarra con estos libros. De hecho, hice una reseña. Y es la trilogía de los huesos verdes, con Ciudad de Jade y Guerra de Jade. Son estos dos tochales que me leí este año. No me esperaba yo cuando me puse a leer estos libros que pudieran gustarme hasta tal punto, realmente. Son libros que me han impresionado mucho, que son mega enganchantes, que de verdad que me lo pasé tan bien. Hacía tiempo que no leía uno de esos libros que digas, me atrapa y no me suelta. Es una saga familiar total, lo que pasa es que los protagonistas son mafiosos, o sea, es una mezcla entre El Padrino y, no sé, meter elementos fantásticos asiáticos. No sé qué más contaros porque ya os he hablado muchas veces de estos libros, pero bueno, para mí es eso, sobre todo los personajes, pero también ese desarrollo del worldbuilding que hace cada vez más complejos, una avanza la trilogía con más política, una visión más del universo más amplia, con muchos juegos de poder que hay de por medio, mucho politiqueo, muy interesante, muchas guerras de banda, sucias siempre, y con unos personajes de verdad, hilo siempre en nuestros corazones, siempre con hilo a tope, haga lo que haga, es un personaje que las lía, que no es nada bueno y que lo amamos y siempre lo haremos. Por supuesto no podía quedarse fuera del top una novela que no tengo aquí porque saqué de la biblioteca, pero que me tuvo muy fascinada todo el tiempo mientras la estuve leyendo, que es El secreto de Donna Tartt. Es una novela que no es para todos los gustos, pero yo desde luego la disfruté muchísimo, me encantó, me absorbió, me tuvo totalmente enamorada de ese ambiente decadente, de esos snobs estirados e insoportables, tan fascinantes, y esa especie de ver a la civilización caer y ver a esos ricos asquerosos tomando decisiones horribles y meterte como en esa espiral en sus mentes y que consiga la autora que incluso empatices, es maravilloso. Realmente es uno de los libros que este año más me ha absorbido, más me ha tenido atrapada, y fue una lectura que de verdad disfruté muchísimo, aún más de la segunda parte que de la primera. Si os gustan las historias de personajes y los personajes muy, pero que muy grises, este yo creo que es un libro imprescindible. Ya llegamos a los 2 mejores libros del año. Para mí, uno de ellos es también una lectura que no hice hace mucho, pero que me acompañó durante, yo creo que estuve leyéndola mes y pico o así. Y es toda una sorpresa, principalmente porque es un libro de relatos. Y ya sabéis que yo los relatos no me suelen gustar mucho. Es muy raro que me guste una antología que me gusten todos los relatos. Me ha ocurrido en un par de ocasiones. Pero este libro lo ha conseguido. Y estoy hablando de Masa Madre y otros relatos de Ángel Slater. Dentro de que ya las historias en sí lo tenían todo para gustarme, porque la autora me gusta cómo escribe y cómo crea esos universos que tienen mucho que ver con los cuentos clásicos, oscuros, en los que hay brujas, en los que hay reyes, reinas, en los que hay ladrones, hay, no sé, es como muy cuento clásico oscuro. Además de eso, tiene algo este libro que me encantó, y es que las historias están interconectadas. Pero tú no sabes cuándo te vas a encontrar una historia que tiene que ver, que de repente aparece un personaje que salió antes y en este caso allí era joven y ahora vas a ver el final de su vida, o aparece un secundario que aquí es protagonista, o esta historia que se quedó un poco así a medias luego la recupera.
es que es algo, ese juego con el lector es algo que me volvió loca, o sea, me obsesionó mucho. Y creo que además eso hace que sea un libro que te apetezca releer, que te apetezca volver a sus historias. Me gustaron absolutamente todos los relatos que aparecen aquí, que son muchos, porque son relatos no muy largos, y es un libro pues, que tiene casi 400 páginas. Y además, en 3 de estos relatos aparece Paciencia, que es la protagonista de Conjuros y otras penas, porque como ya veis, es que la autora juega mucho siempre en ambientarlo todo en el mismo universo y en que todo esté conectado. A mí esas cosas me encantan, me vuelve loca. De las mejores lecturas, ya os digo, de este año sin ninguna duda, un libro que disfruté muchísimo y que os recomiendo encarecidamente que vayáis a la página web de esta editorial, que es Dilatando Mentes, y os lo compréis como hice yo, porque lo merecen y además es que os va a encantar. Y ya el último libro, en el top 1, siento mucho que esto haya ocurrido, pero va a ser un libro en inglés. ¿Qué vamos a hacer? Este año he leído bastante en inglés y tenía que ocurrir. Y es que ese libro es Spindle's End de Robin McKinley. Es también un tochito, estoy bastante a tope con los tochos. Y bueno, a ver, ¿cómo expresarlo? Yo soy muy fan de Robin McKinley desde hace muchos años. Leo siempre, cada año o cada varios años, siempre me leo varios libros. Y además este año estuve a tope con Robin McKinley, además porque lo comenté con Jo Walton, que la conocimos en la HispaCon, y ella es súper fan de Robin McKinley también, y es que fue muy épico poder hablar con ella de estos libros. Y lo irónico es que hablamos de este libro que yo estaba como, este libro me flipó, me volvió loca, y ella, es un libro muy raro, es un libro súper raro, porque empieza de una manera, luego va de otra, no sé, como que a Jo Walton no le había gustado mucho, y yo, estás equivocada, o sea, es un libro súper extraño, pero por eso me ha encantado tanto, es maravilloso. Y es que es así, o sea, yo cuando estaba leyendo digo, o sea, qué cosa más extraña y qué maravillosa. Es un retelling de La Bella Durmiente, para empezar, en el que las protagonistas son las hadas madrina, y que es un libro súper costumbrista, en el que principalmente la mayor parte del libro lo que vamos a ver es crecer a la Bella Durmiente, ¿no? Que va a estar escondida en esa casa con las hadas madrinas, que en este caso son una tía y una sobrina que van a cuidarla. Y vamos a ver cómo esta niña crece, se adapta, crea su propio universo, encuentra su lugar, y vamos a ir yendo de la protagonista, que es la sobrina, a nuestra Bella Durmiente, y vamos a ir viendo ese mundo, que es un mundo tan imaginativo, en el que la magia también está tan presente. Es uno de esos libros, como me pasó con La Compañía Amable, que yo lo estaba leyendo y estaba diciendo, este libro es para mí, o sea, está escrito para mí, lo disfruté muchísimo, tiene sus pequeños romances, su pequeña aventura, pero sobre todo es un libro costumbrista de cómo era la vida de estas personas, de la relación tan bonita que se establece, de la familia encontrada, de ese pueblecillo apartado, de super cottagecore, en fin, que es un libro que está en mi corazón, que me ha encantado, que soy fan, que es mi número 1, pero todos estos libros me han gustado muchísimo, son maravillosos los 10, los 12 en realidad, y pues ya está, que ese es el vídeo del top de lecturas del 2022 para mí, que son libros súper variados, aunque haya mucha fantasía este año, y que espero que os haya gustado el vídeo. No sé, me gustaría mucho que me dijerais si habéis leído alguno de estos libros y os ha gustado. Me encantaría leer cuál ha sido vuestra mejor lectura del año, y nada, que espero que estéis pasando muy felices fiestas. Sabéis que si queréis apoyarme a mí y a mi editorial tenéis mi Patreon, mi Aquelarre, abajo tenéis todos los enlaces y demás. Y pues eso, que muy felices fiestas, nos vemos muy pronto y adiós.